Bien, entonces, bienvenidos a este módulo 5, semana 1, herramientas de calidad. Pues antes de iniciar con este nuevo proceso, quería conocer, por lo menos para los compañeros que ahorita nos acompañan en el en vivo, si hay alguna duda o algún comentario acerca de la experiencia que ustedes desarrollaron en el módulo anterior, que fue 100% asincrónico. Me gustaría de pronto escucharles, conocer su opinión acerca de este proceso, cómo se manejó. Ángela o Brian. Y si no pueden usar el micrófono, también me pueden escribir. Adelante, Brian. Profe, ¿en qué sentido? En la experiencia de que no tuvimos que estar en clases con usted como para que nos explicara Ujú. preguntas, dudas. Sí, sí, correcto. O sea, cómo se, digamos, manejaron con el tema del tiempo, ¿verdad? Ya no estar, digamos, obligados, llamémoslo así, a conectarse un día específico, una hora específica. Eh, sí, había que manejar un poquillo el tiempo porque como que uno pierde la noción ya estando así, digamos, como digo, uno tiene que no tiene clase, entonces como que agarra para hacer otras cosas, pero Ujú. uno sabiendo que tiene toda la semana para hacer el examen, por ejemplo, y ver Ujú. el video. Ok. Y es un poquillo ahí, un poquillo retador, porque uno, como le digo, se pone a hacer muchas cosas, entonces ahí va pasando y pasando y pasando, pero sí, siempre se acomoda un día como para poder hacerlo. Ok, ok, perfecto, Brian. Le agradezco ahí el aporte. Bien, como les decía, ok, dice Ángela, a mí se me había olvidado que hoy había clases de nuevo. Ok, bueno, por dicha, yo por lo menos tengo ese hábito de escribirles a través del WhatsApp y de esta manera pues los mantengo, digamos que al día, ¿verdad? De todo el avance de cada uno de las semanas y pues ya voy retomando nuevamente lo que es la clase sincrónica. Creo que en su momento se los explicaba. Hacemos este experimento, digámoslo así, de que el módulo 4 sea asincrónico para que inclusive ustedes también aprendan, ¿verdad? Esta otra opción a nivel virtual, que de hecho es bastante común, ¿verdad? En otras instancias educativas, inclusive a nivel universitario, por ejemplo, para quienes han tenido experiencia o vayan a tenerla a futuro con lo que es la UNED, ¿verdad? Es algo similar. La UNED pues te facilita todo el material, usted tiene que estudiar por cuenta propia y se asigna un día específico, digamos, para evacuar dudas únicamente. Y así literalmente yo viví la experiencia con la UNED y es bastante retador. O sea, uno llega, se reúne con el profesor un día específico y el profesor no le explica nada a uno, nada más se pone al frente y dice, ok, preguntas. Va, o sea, partiendo de que uno va con preguntas y si literalmente nadie lleva preguntas, el profe nada más se retira, ¿verdad? Y lo deja uno ahí solillo. Pero es parte de, y en las empresas inclusive, pues hay otras modalidades, ¿verdad? En temas de capacitación autodidacta. Entonces, un poquito de eso era pues nuestra intención, ¿verdad? De facilitarle al estudiante esta otra experiencia. Pero bueno, ya a partir del 5 y el último, pues retomamos la dinámica original, que es clase en vivo para los que pueden acompañarnos. Este módulo es bastante práctico, de una vez se los comunico, ¿verdad? Vamos a ver eh, algunas herramientas de calidad que por lo general requieren hacer procesos, inclusive para lo que es semana 2 y 3 hay que usar calculadora para que nos hagamos una idea. Entonces sí es importante, ojalá en la medida de lo posible, que participemos de la clase en vivo, porque ahí vamos a aprovechar y evacuar cualquier dudita,
que se presente tal vez en alguno de los procesos de cálculo que se tienen que hacer, repito, para semana 2 y 3. Para la semana de hoy no hay que hacer cálculos, pero igualmente vamos a conocer un par de herramientas muy sencillas de aprender y también de aplicar. Recordemos que entonces la semana anterior ya concluimos el módulo 4, que era sobre la norma ISO 13485, y para el día de hoy vamos a conocer dos herramientas de calidad, la de hoja de verificación y la estratificación, específicamente diagramas de flujo. Vamos a hablar un poquito a modo introductorio de lo que son las 7 herramientas básicas de la calidad. Pues estos son un conjunto, ¿verdad?, de métodos que fueron creados por Kaoru Ishikawa, uno de los autores o de los padres de la calidad, ¿verdad?, que conocimos inclusive en el módulo 3. Este señor pues desarrolló estas metodologías con la finalidad de mejorar procesos en las empresas y ayudar a que se dieran una mejor gestión en, en lo que es el manejo y la oferta de servicios y procesos. De hecho, estas herramientas se dice que no se necesita una formación muy elevada, ¿verdad? O tener así un amplísimo conocimiento como para que alguien aprenda a utilizarlas. Son muy básicas, son sencillas de aprender y también son bastante sencillas de aplicar si llevamos a cabo, por supuesto, el paso a paso, ¿verdad?, que el autor obviamente desarrolló. Estas son las 7 herramientas que Ishikawa creó: la hoja de verificación, estratificación, diagrama de Pareto, causa y efecto, histograma, dispersión y gráficos de control. Nosotros en estas 4 semanas vamos a aprender a usarlas todas. Inclusive en la última clase vamos a mencionar unas adicionales, porque verdaderamente pues no son las únicas, hay muchísimas en la industria, ¿verdad? Pero por lo menos estas son las más conocidas y las más comunes en temas de procesos, que es lo que a nosotros nos interesa. Esta imagen, ¿verdad?, es una pequeña, llamémosle resumen de lo que son estas 7 herramientas de calidad. Ahí viene detallado el nombre, cómo es que se observa visualmente, ¿verdad?, porque tienen una forma, por decirlo de alguna manera. Viene la explicación de qué es y para qué sirve. Ustedes pueden darse a la tarea de repasar este cuadrito, porque de todas maneras yo voy a encargarme, ¿verdad?, de hacer pues todas las aclaraciones en cada una de las semanas para cada herramienta. Pero este cuadrito resumen me parece que es bastante funcional como para que ustedes lo tengan por ahí, ¿verdad?, a mano, y puedan, digamos que identificar una de otra. Bien, en esta otra vamos a conocer también un poquito acerca de las funciones que tienen las 7 herramientas. Como les dije, hoy nosotros vamos a enfocarnos en 2. En este caso vamos a ver la número 1 y la número 3 que vemos ahí en pantalla. Voy a leer para ustedes la número 3, que es con la que empezamos. Las hojas de verificación, ¿verdad?, son una lista de elementos preestablecidos que se van a marcar a partir del momento en que se realizan o se evalúe algún proceso. Se utiliza para certificar pasos o elementos preestablecidos que se han cumplido, o bien para evaluar en qué nivel se encuentran. También se les conoce con el nombre de checklist o lista de chequeo. Y luego de ver esta herramienta vamos a conocer lo que es la estratificación en la número 1, enfocándonos en lo que son los diagramas de flujo, también conocidos como flujogramas o fluxogramas. Esta otra herramienta nos ayuda a identificar el mejor camino que un producto o servicio recorre en un proceso.
O sea que nos va a mostrar etapas secuenciales, o sea, en un orden lógico eh, y que hay que respetar, ¿verdad? Que se dan en el proceso, pero haciendo uso de simbologías. Vamos a ver qué interesante que es esta herramienta. Bien, esto, ¿verdad? Vamos a conocer. Esta es la manera en la que se pueden observar las herramientas una vez creadas. Nosotros hoy, como les dije ya, vamos a ver esta hoja de verificación y el flujograma. Estos dos son los que vamos a ampliar esta clase. Bien, la hoja de verificación. La hoja de verificación pues se utiliza, número uno, para reunir datos que se basan en la observación de un comportamiento de un proceso, con el fin de detectar alguna tendencia por medio de la captura, el análisis o el control de información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se está realizando. La hoja de verificación también se le conoce con el nombre de lista de comprobación, checklist o lista de chequeo, y organiza datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante. Y aquí, antes de ver un ejemplo, voy a aprovechar también otras situaciones para las cuales probablemente ustedes y yo hacemos uso de listas de verificación o de chequeo, pero tal vez no lo conocíamos como ese nombre. Cuando ustedes van, por ejemplo, a hacer alguna compra, ¿verdad? A comprar el diario comúnmente. Bueno, uno generalmente hace una lista, ¿verdad? De los abarrotes que necesita, las cantidades, y generalmente, pues cuando ya uno llega al lugar donde va a hacer la compra, uno puede ir verificando esa lista y identificando a sí mismo dónde están ubicados los productos, de manera que podamos tomarlos, colocarlos en el coche, ¿verdad? Y hacer el recorrido por todo el supermercado. Al final, pues antes de llegar a la caja, uno generalmente podría hacer una revisión para ver si no se nos quedó nada por fuera, si no se nos olvidó nada. Ese es un ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Muy básico de lo que es una lista de verificación. Ahora, la lista de verificación, como nos dice ahí el texto, nos permite comprobar algo o bien analizar, ¿verdad? O evaluar si alguna situación se dio. Y doy otro ejemplo. Para el caso de lo que es la manipulación, digamos, de algún equipo o alguna maquinaria, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos tal vez familiarizados con la máquina, generalmente vamos a tener que ver un instructivo donde viene una serie de pasos que hay que seguir en orden secuencial para poder hacer un uso correcto del equipo. De manera que, siguiendo estos pasos, es poco probable que cometamos un error. Porque a fin de cuentas, en temas de calidad, recordemos que todas las estrategias o herramientas que se utilicen tienen el objetivo de hacer el mejor uso del recurso, hacer o tomar las mejores decisiones, ¿verdad? En el proceso. De esta manera estamos garantizando pues altos niveles de calidad. Dicho eso, vamos a ver por acá algunos usos principales que tiene la lista de chequeo. Por ejemplo, yo puedo aplicarlo para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos por pieza, para determinar causas de defectos, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para cumplir con las BPM. Recuerden que esto lo vimos en el módulo 2, las buenas prácticas de manufactura, o para controlar procesos en lugares importantes. Inclusive, ¿verdad? Es común cuando, no sé si ustedes lo han observado,
que a veces uno llega a algún centro comercial, algún restaurante, va al baño y regularmente uno ve una hojita pegada atrás de la puerta, ¿verdad? Del baño, donde aparece la hora, el día, la persona que ha hecho la limpieza, qué áreas se han limpiado. Esta es una forma de verificar si un proceso se ha estado realizando con la regularidad que se espera. También pueden haber formatos o machotes o formularios, ¿verdad? Como quieran llamarle, ya preestablecidos que nos van a guiar. De hecho, por ejemplo, para lo que es el mercado, digamos, de la aviación, ¿verdad? Un piloto o un copiloto, ellos pues imagínense en lo que es la gran cantidad de botones, ¿verdad? Que hay en el tablero de un avión. Y aunque tengan muchos años de experiencia volando, el error humano siempre puede estar presente. Entonces, ellos generalmente utilizan listas de chequeo para garantizar que absolutamente todos los instrumentos, los botones y todos los mecanismos de la aeronave se encuentran calibrados o se encuentran en la ubicación o en la función correcta. Y de esta manera se garantiza que no hayan errores, ¿verdad? Que no se deje por fuera ni se deje olvidado algún proceso que a la larga podría representar un problema, un accidente, ¿verdad? Una eventualidad que obviamente pues no es lo que se desea. ¿Cómo se deben elaborar las listas de chequeo? Bueno, por acá tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, se habla de que primero hay que identificar el problema. El problema o el proceso o la situación que nosotros queremos abordar a través de una lista de chequeo. También podemos hacer una recolección de la información de ese problema o de esa situación, haciendo uso de la herramienta de 5W1H. Esto hace referencia a el inglés, ¿verdad? Que es 5 preguntas que empiezan con la letra W y una pregunta que empieza con la letra H. Ahí se las puse a la derecha. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que voy a observar? Por ejemplo, who, ¿a quién voy a observar? Where, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Dónde voy a observar o a identificar tal vez alguna situación? When es cuándo y el why es por qué. Y finalmente el how, ¿verdad? Que sería el cómo. Entonces, a través de darle solución o respuesta a estas preguntas, yo puedo hacer una muy buena digamos que confección, ¿verdad? De esa lista, de manera que no estoy dejando por fuera ninguna variable importante. Luego de tener estos datos, procedo al paso 3, que sería ya diseñar esa hojita, ¿verdad? Ese documento que se recomienda sea sencillo, sea práctico y sea fácil de usar. No vamos a ponernos a escribir ahí una prosa, ¿verdad? De 20 líneas, como decimos popularmente, hablando paja. No, no, no. Aquí es algo muy puntual. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de manera que esta hojita en manos de cualquier persona se entienda y se pueda hacer un buen uso de la misma. En el paso 4, pues hay que establecer cuántos datos vamos a considerar, ¿verdad? No es que yo voy a hacer una hoja y voy a ponerle, qué sé yo, no sé, 50, 60, 80 pasos a seguir, ¿verdad? Porque eso podría ser más bien algo confuso o muy difícil, ¿verdad? De verificar. Entonces hay que establecer aquí cuál es el enfoque, cuál es el objetivo que perseguimos y a través de eso hacer una buena elección de la cantidad de información. Y finalmente, cuando ya tenemos el documento hecho, súper importante, hay que hacer una prueba preliminar, porque hay que ser sinceros. Lo que para mí puede ser clarito y sencillo, puede ser que no sea igual de claro y sencillo para Juan o para Pedro o para María. Entonces, sí o sí, hay que hacer un, un simulacro de aplicación. Entonces yo puedo hacer que soy la encargada de hacer una lista de chequeo para un proceso X.
Cuando ya yo lo termino y considero que ya está bien, pues yo vengo y le digo a 2, 3 compañeros, mira, hagamos una pruebita para ver si se entiende bien el proceso, si faltó algo, si hay algo que de pronto no está muy claro. Hacemos entonces esta evaluación a través de otros participantes y ellos, ¿verdad? Pues con el expertise o el conocimiento que tengan, me podrán decir, no, mira, está pura vida, está muy bien, o mira, en este paso no me queda claro qué es lo que querías aquí, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y ahí podemos ir haciendo ajustes hasta que el documento pues quede bastante claro, ¿verdad? Y pueda ser utilizado de forma correcta. Algunos otros consejos para la elaboración, ¿verdad? De estas listas de chequeo, hay que asegurarse de que las observaciones sean representativas. Ya que estamos hablando de cuando ya las implementamos, ya las utilizamos, pues ojalá que sean de buen provecho, ¿verdad? Y que no de pronto por error se vayan a aplicar a alguna situación que no ameritaba o alguna condición que verdaderamente no se prestó para hacer una buena recolección de información. Y hago la salvedad. La lista de chequeo puede ser tanto para guiarme a mí en un proceso, ¿verdad? Para que yo no me brinque ningún paso, como para yo recolectar información. Por ejemplo, si yo hago una auditoría, ¿verdad? Entonces, mira, para que a mí no se me olvide qué es lo que le tengo que ir a preguntar o qué es lo que tengo que ir a observar en una línea de producción, yo me guío con una lista de chequeo. Asegurarse de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. Vamos a lo mismo, cuando yo les decía hace un momentito que inclusive en las recomendaciones se establece determinar la cantidad necesaria de información, yo no puedo pretender hacer una lista de chequeo con 20 pasos y que esos 20 pasos se hagan en 2 minutos, ¿verdad? Puede ser algo poco objetivo, ¿verdad? O poco realista. Entonces tenemos también que valorar tiempo disponible versus la cantidad de información que esa lista de chequeo está exigiendo. La población muestreada debe ser homogénea. En caso contrario, el primer paso es utilizar la agrupación para el análisis de las muestras, las cuales se llevarán a cabo en forma individual. Si yo lo que quiero es recolectar datos y hagamos del caso que se lo quiero aplicar, qué sé yo, al turno A, ¿verdad? Y en el turno A yo tengo a 100 operarios, pero de pronto yo no tengo, ¿verdad? La posibilidad de aplicarle la lista de chequeo a los 100 operarios. Bueno, yo voy a utilizar estadística, que es un tema que vamos a ver próximamente, bueno, la otra semana, si Dios lo permite. Yo puedo hacer un cálculo y decir, bueno, en vez de aplicárselo a 100, se lo voy a aplicar a 15 y de pronto con 15, eso es una población homogénea. ¿Por qué? Porque los colaboradores que se eligen pues se hacen al azar, pero todos pertenecen al turno A. ¿Qué me dice que, por qué eso se solicita que sea homogénea? Para que la información pues sea lo más objetiva posible. Yo no tendría sentido, para que me entiendan, que yo diga, mira, yo quiero ver el desempeño del turno A, se lo voy a aplicar a 10 personas del turno A y a 5 del turno B. Ahí eso no es homogéneo, ¿verdad? Porque estamos muy claros del objetivo, de manera que la elección de los participantes, que pueden ser personas, pueden ser piezas, como lo veíamos antes, pueden ser productos, ¿verdad? Eso se aplica para cualquier aspecto, pero tiene que ser homogéneo para que la información sea bastante regular. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero formatos, ¿verdad? Hay pues cualquier cantidad, las mismas empresas desarrollan sus propios formatos dependiendo de las necesidades y las características del producto. Pero esto podría ser, ¿verdad? Uno de los posibles escenarios que veamos a la hora de hojas de chequeo. En este caso, ¿verdad? Pues tenemos bien identificado cuál es el proceso. Aquí es un producto acabado. Viene un espacio para que se coloque el nombre del supervisor a cargo al momento en que se va a aplicar la lista de chequeo. Se hace una pequeña descripción del proceso, en este caso
lista de verificación para contabilizar los defectos de los productos acabados. Viene un periodo de verificación, aquí aplica una fecha, ¿verdad? Específica, puede ser un turno. Y vienen los requisitos que se van a observar, por ejemplo, fractura, rayado, mancha, tensión, burbujas, otros. Inclusive, pues aparece la persona que tuvo la tarea de elaborar la lista de chequeo. Y aquí se empiezan a contabilizar, ¿verdad? A llevar ese control de cuántas piezas presentaron las diferentes condiciones o defectos en cada producto. Esta es una de las tantas maneras en las que podríamos utilizar una lista de chequeo. Y definitivamente, ¿verdad? Esta herramienta creada por Ishikawa, pues es de las más básicas, de las más sencillas. Vean que ustedes ni yo necesitamos ir a sacar una maestría, ¿verdad? A una universidad para entender cómo funciona, ni para entender cómo aplicarla. Cualquiera de ustedes también podría llegar a participar de un proceso de elaboración de una lista de chequeo, pero súper importante es conocer el proceso, conocer o tener los datos, ¿verdad? Que son claves para hacer una lista de chequeo. Es como que yo le diga, eh, por ejemplo, yo no tengo ningún conocimiento ni ninguna formación en tema de leyes. Hagamos esa salvedad. Y que a mí me digan, mira Nancy, ocupo que usted me haga una lista de chequeo acerca del proceso que hay que llevar a cabo cuando uno va a una audiencia con un juez. No tengo ni idea porque yo no sé de eso. Es lo mismo, ¿verdad? Si nos envían o nos solicitan hacer una tarea de elaborar una lista de verificación, primero hay que conocer el proceso, porque si no, aquí estamos bateando, no tenemos ni idea qué vamos a buscar, qué vamos a identificar, a evaluar o qué pasos vamos a establecer, ¿verdad? En el proceso. Hay que conocerlo para que la herramienta surta esos beneficios, ¿verdad? Para la cual fue creada. Bien, abro paréntesis acá. ¿Alguna pregunta sobre lista de verificación? ¿Algo que no haya quedado clarito hasta acá? Ok, gracias por confirmar que estamos claros. Segunda pregunta, ¿alguien por aquí ha tenido la experiencia de utilizar listas de verificación que de pronto nos pueda compartir ejemplos? ¿No han utilizado nadie? Ah, bueno, veo que aquí hay algo en el chat. Ok, no, eso era del principio de la clase. ¿Nadie ha utilizado, chicos, chicas? ¿O que hayan participado en la elaboración de una lista de chequeo? Ninguno. Miriam, excelente. Y podemos saber, ¿usted ha participado en la elaboración o ha utilizado? Ah, ok. Eh, Ujú. He utilizado, profe. Ok, ok. Sí. ¿Y cuál es su experiencia al utilizar una lista de chequeo? O sea, ¿qué ventajas ha sentido usted de usarla? De lo clara que es, a prueba de errores, o sea, cuesta mucho que usted se equivoque a la hora de utilizar una hoja de verificación. O sea, no, la elaboración de ellas no la he hecho, pero sí la he trabajado y es a prueba de errores, o sea, ahí Ujú, por más que usted este, la utilice, o sea, no, cuesta mucho equivocarse o ujú. es muy fácil utilizarla. Excelente, excelente. Mira, muchas gracias. De hecho, ahora vamos a que esta herramienta va a permitir que se estandaricen los procesos, ¿verdad? Y la estandarización pues va de la mano con la calidad. Indiferentemente de que la lista de chequeo la aplique Miriam o la aplique Brian o la aplique Ángela, ¿verdad? Ahí no hay, o sea, es poco probable que el producto final o que la situación final que se está evaluando tenga ahí, por decirles algo, ay, mira, esto fue hecho por Miriam, no, ¿verdad? No hay forma de detectar quién fue el que participó generalmente. ¿Por qué?
precisamente como lo decía la compañera, esa prueba de errores. Se busca que se estandarice, se busca regular y controlar los procesos o las situaciones, ¿verdad?, que esto amerite, y de esta manera pues garantizamos altos niveles de calidad. Nos decían por acá el compañero Brian, es como llevar un tipo de inventario, sí, ¿verdad? O sea, una lista de inventario podría ser algo parecido a una lista de chequeo. Ahora bien, desde el punto de vista que si usted nunca ha hecho un inventario, bueno, pensaría uno que existe un proceso desarrollado a través de una lista de chequeo donde lo va a guiar a usted paso a paso de qué hacer, cómo hacerlo, cómo registrar, por ejemplo, un inventario. Y usted puede ir verificando a la vez, mira, hay tantas piezas de, qué sé yo, de tornillos, hay tanta cantidad de mascarillas, etcétera. Y dice, a crear más o menos, pero sabiendo que son pasos que hay que hacer y seguir en industria médica, sí. Y más que todo, ¿verdad? En temas de industria médica, que todo tiene que ser perfecto. Aquí no caben los errores, aquí no caben los reprocesos, ¿verdad? Ni en los desperdicios. Entonces, precisamente la lista de chequeo va muy enfocada en esto, al mejor uso del recurso, a mejores controles en los procesos, a garantizar estandarización y aquel producto final pues se cumpla con esos lineamientos. Pero prácticamente la lista de chequeo se puede aplicar en casi que en todo, ¿verdad? Si ustedes lo piensan, no es solamente un tema del ámbito laboral, como yo lo expliqué al inicio, hasta para la vida cotidiana. Inclusive yo no sé cuántos acá han tenido la experiencia, por ejemplo, de cuando han ido a aprender a manejar, ¿verdad?, un vehículo. En ningún momento he dicho yo que la lista de chequeo tenga que ser 20 pasos, ¿verdad? Una lista de chequeo pueden ser 5 pasos perfectamente. Entonces, las primeras veces que usted viene y toma un vehículo, a usted le dicen, ok, paso número 1, póngase el cinturón, paso número 2, inserte la llave, o sea, esto te va a guiar al principio de una forma, digámoslo así, un poquito como robótica, ¿verdad? Porque usted dice, ay, que no me brinque ningún paso y usted verifica que lo va llevando en esa secuencia. Pero, que no lo he indicado anteriormente, las listas de chequeo a veces ocurre, ¿verdad?, que las personas que tienen mucho tiempo haciendo el mismo proceso, podría ser que digan, no, hombre, yo me lo sé de memoria, ni voy a ver la hoja. Y cuando esto pasa, ocurren errores, ocurren accidentes, anomalías, no conformidades, y es porque la lista de chequeo falló. No, ya esto es un error humano, ¿verdad? Porque pues los seres humanos son muy dados a ser muy, ¿cómo decirlo? Tal vez muy confianzudos, ¿verdad? En pensar que no se nos va a pasar nada. Y tarde o temprano eh, se nos puede pasar algo, ¿verdad? Entonces la lista de chequeo no es un lujo, no es algo que estorbe. Si usted la tiene que usar, úsela, así usted crea que se lo sabe de memoria. Pero un descuido, un mal día, si usted anda tal vez trasnochado, cualquier situación, inclusive a nivel emocional, tarde o temprano te pasa la factura de haberse brincado un paso o de no haberlo hecho correctamente. Entonces la lista de chequeo siempre te va a guiar para que usted no falle. Ok. Vamos ahora con la segunda herramienta. Déjenme acomodar la pantalla. Ok, la segunda herramienta es la estratificación. Resulta que la estratificación está compuesta de 3 elementos: los gráficos estadísticos, el análisis estadístico y los diagramas de flujo. Nosotros nos vamos a enfocar en este último, diagramas de flujo. El diagrama de flujo representa un esquema gráfico de un algoritmo, o sea, es algo que se tiene que hacer secuencialmente, muy parecido a lo que decíamos antes de la hoja de chequeo. Esta herramienta muestra gráficamente los pasos o los procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente importante porque a partir del mismo se escribe una solución.
representa los flujos de trabajo paso a paso, de negocio y operacionales, de componentes en un sistema. El diagrama de actividades muestra el flujo de control general. Algunos usos de esta otra herramienta. Bueno, el propósito del diagrama de actividades es modelar un proceso de flujo de trabajo o modelar operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto. Una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Estos son los símbolos que utilizamos. Bueno, estos son algunos porque hay un montón. Ahorita los vamos a ver. Pero son los más usados, los más comunes a la hora de confeccionar un diagrama de flujo. De hecho, muy probablemente y con toda la seguridad de que no me voy a equivocar en lo que voy a decir, todos nosotros alguna vez hemos visto un diagrama de flujo. En todos los libros prácticamente hay un diagrama de flujo, en manuales, ¿verdad? Inclusive en muchas de las informaciones que encontramos a todo nuestro alrededor, desde publicidad, desde panfletos, brochures, el diagrama de flujo es súper, digamos que conocido, ¿verdad? Es bastante funcional y por ende, pues uno lo encuentra en cualquier lugar, ¿verdad? Las simbologías que se utilizan son muy particulares. Obviamente, cuando no estamos familiarizados con la simbología, de pronto podría ser, ay, ¿esto qué significa? ¿Y que por qué aparece aquí un círculo? ¿Que por qué aparece un triángulo? Pero es casi hablar de un lenguaje, digámoslo así. Hay que aprendérselo, ¿verdad? Ya obviamente con la práctica, de ahí es como las tablas de multiplicar. Usted se las memoriza al principio y ya después es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Símbolos muy básicos, ahí el círculo, que un triángulo, que una flecha, que un cuadrado. Cada uno de ellos representa una acción. Vamos a verlos un poquito más adelante. Algunas de las actividades más comunes relacionadas con procesos son las operaciones y los procesos como tales. Las operaciones hacemos referencia, por ejemplo, al transporte de algo, al almacenaje de algo, a que se dio una demora en un proceso, a que hay una inspección o a que algo inició o finalizó. Esos son operaciones. Por otro lado tenemos procesos, que puede ser el proceso de entrada o el de salida, el proceso de hacer una documentación, de ingresar datos a una base de datos, de sostener algo o de conectar algo. Algunos sinónimos de lo que es el diagrama de flujo, podemos usar también el término fluxograma o flujograma. Vamos a ir viendo entonces a continuación los diferentes símbolos que se utilizan para crear un diagrama de flujo. Cuando hayamos visto todos los símbolos, al final les voy a compartir unos ejemplos de diagramas de flujo. Entonces el círculo grande, porque también hay círculo pequeño. El círculo grande representa una operación. Puede ser utilizado para representar etapas principales en un proceso. Cuando uno va a crear, a cambiar o a agregar algo, también se puede utilizar el círculo. O cuando hay alguna operación de conformación, embutición, montaje o desmontaje, también aplicaría el uso del círculo. Cuando quisiéramos hacer referencia al transporte, se utiliza esta flecha, ¿verdad? Que hace alusión a ese movimiento de un material desde una posición a otra diferente, o cuando queremos hacer alusión al traslado con diferentes métodos y medios. Luego tenemos el almacenaje, que se utiliza el triángulo invertido. Podemos aplicarlo cuando se procede, ¿verdad?, a colocar en un sitio diferente
una gran cantidad, por ejemplo, de materias primas, de artículos terminados o en proceso, siempre y cuando sean elementos que no están acabados, ¿verdad? Que están todavía en proceso de ser terminados. Esto puede ser una etapa o una actividad temporal, ¿verdad? Que yo diga, mira, voy a almacenar esta materia prima por 15 días, eso es algo temporal, o permanente. Vamos a almacenar todos estos equipos porque, qué sé yo, hay un problema a la hora de la comercialización, qué sé yo, hasta que salgan los permisos y no sabemos cuándo eso vaya a pasar. Bueno, eso puede ser un almacenaje permanente. También podemos representar la demora con este símbolo que vemos en pantalla. Se da cuando hay condiciones que no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada, o sea que hay que pausarlo, digámoslo así. Esta puede ser una situación evitable o inevitable. Un permiso, por ejemplo, de aduanas, ¿verdad? Eso es algo inevitable, no sabemos cuánto se vaya a demorar, entonces podríamos representarlo con este símbolo. Cuando queremos hacer referencia a la inspección, usamos lo que es el cuadrado. Se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, sin que los artículos sufran ningún cambio. Este es muy importante, de hecho es súper usado, y aquí me voy a detener un poquillo más. La decisión. Se utiliza el rombo y quiero que por favor les quede muy clarito. Cuando se utiliza el rombo, siempre, porque es obligatorio, debemos colocar la alternativa de no y de sí. Ahora, estas son indiferentes del ángulo en que se coloquen, o sea, yo podría colocarlo en estos otros, no importa, o sea, yo puedo utilizar el no y el sí en cualquiera de las puntas, esto es indiferente, va a depender del flujo, de la dirección que le vayamos dando al flujograma en sí. Pero siempre tiene que haber un no y un sí. No pueden haber dos nos ni dos sí. Es un no y un sí. Siempre, esto es regla. Si a mí me ponen, por ejemplo, o me presentan un flujograma con este rombo y se les olvida poner la palabra sí o el no, esto pierde totalmente el sentido. Porque si vemos, el rombo hace referencia a una decisión, entonces la decisión de si pasa algo o si no pasa algo. Esta es una actividad mediante la cual se hace la elección de continuar con un proceso o no. Generalmente implica una pregunta que tiene como respuesta sí o no. O sea que el texto yo lo voy a colocar adentro de ese rombo. Yo puedo hacerlo a modo de pregunta. Por ejemplo, puedo poner ahí, ¿prendió la luz? Sí. Entonces me va a indicar seguido qué hago si se prendió la luz. Si la respuesta es no, no prendió la luz, me va a guiar acerca de qué hacer si no se prendió la luz. Ahorita vamos a verlo con el ejemplo y esto queda más claro para quienes esto no lo han conocido antes. También tenemos las operaciones combinadas, que como observamos hay dos símbolos mezclados, ¿verdad? En un caso hay un círculo con un cuadrado y en el otro es un círculo con una flecha. Esto podría ser utilizado para indicar actividades que se hacen a la vez en conjunto. Luego tenemos este otro símbolo que es como una cápsula, ¿verdad? Se utiliza para indicar el inicio y el fin de un proceso. O sea, siempre que yo empiezo a dibujar un flujograma, siempre por regla
voy a empezar con este símbolo que me dice aquí inicia el flujograma. Y cuando lo termino, pongo nuevamente este símbolo y hago referencia a que ahí terminó el proceso. También están estos otros que son como unos rectángulos, ¿verdad? Alargados, que representan el proceso o un subproceso. Si vemos los dos, se parecen mucho, solo que este tiene estas líneas aquí, ¿verdad? Los bordes. En el caso del proceso, que es rectángulo, se usa cuando una operación se crea, se altera, se transfiere o se elimina. Y el subproceso, cuando una sección se considera una sola operación para un objetivo. Este otro trapecio, si no me equivoco, es el nombre del símbolo, representa la entrada o la salida de material o de información. Este otro representan documentos, cuando tal vez hay que verificar un documento o hay que llenar un documento o hay que ir a buscar, ¿verdad?, información que tal vez está documentada. Obviamente haciendo la salvedad de que si usamos este es solamente un documento, si es este pues son varios documentos que hay que tal vez verificar en un registro o que haya que completar o llenar en el proceso. Este otro es base de datos. Este se refiere, ¿verdad?, al uso o a la alimentación de una base de datos que ya existe. Este es un conector de salida. Se emplea como un enlace entre dos bloques que se hallan en la misma o en páginas separadas, perdón. Por ejemplo, puede ser que yo haga, y también ahora lo vamos a ver con un ejemplo, puede ser que yo haga un flujograma, ¿verdad? Entonces ya yo empiezo a dibujarlo y resulta que no me alcanza la página para que me quepa todo el flujograma. Entonces me toca hacer la segunda parte, por así decirlo, continuarlo en otra página. Yo utilizaría este símbolo para hacer esa alusión de que el flujograma no ha terminado, sino que continúa en la página siguiente. Generalmente se le debe de poner el número adentro, porque inclusive el flujograma puede ser, ¿verdad? O sea, entre más simplificado sea mejor, pero a veces hay procesos que son bastante complejos y requieren tal vez 2 o 3 páginas, ¿verdad?, para que aparezca todo el flujograma. Si fuera el caso, entonces tendríamos que poner el numerito, ¿verdad?, ahí adentro para entender dónde es que continúa. También podemos hacer uso del círculo pequeño, que es cuando queremos enlazar el final de dos bloques. Este es muy parecido al anterior. El triángulo normal, recordemos que antes vimos el invertido que era para almacenar, el que es normal es para hacer mención a la acción de sostener algo con las manos, ¿verdad? Qué sé yo, que hay que sostener una pieza con las manos, bueno, se utiliza este símbolo para la referencia. Y súper importante acá, siempre deben haber conexiones entre un símbolo y el otro. O sea, yo no puedo dibujar símbolos ahí que queden flotando en el aire, para que me entiendan. Todos los símbolos tienen que estar conectados uno con otro. Yo puedo utilizar una gran cantidad, ¿verdad?, de flechas como las que vemos en pantalla que me permiten ir guiando la lectura o la interpretación de ese flujograma. Este, chiquillos, es un resumen de muchos de los símbolos que yo expliqué y otros tantos, ¿verdad? Estos no son los únicos, hay muchísimos. Es que en temas de elaboración de flujogramas, bueno, esto es bastante amplio, pero por lo menos los que acabo de explicar son los más comunes. Y por aquí viene unas pequeñas pautas, ¿verdad?, de consejos acerca de cómo se tiene que elaborar o cómo se podría elaborar un flujograma. El primer paso es establecer cuál es el proceso que nos interesa describir,
¿verdad? El segundo paso, hay que identificar y hacer la lista de las actividades que se realizan para lograr ese proceso y el orden cronológico que hay que seguir. Tercer paso, si el nivel que se requiere para realizar ese proceso de forma correcta, ¿verdad? Está definido por actividades menores o por simples actividades o subprocesos generales. En el paso 4 hay que identificar y enlistar los puntos de decisión. Acordémonos que cuando hablamos de decisión es usar aquel rombo, ¿verdad? Con el sí y el no. Luego construir el diagrama respetando esa secuencia lógica y asignar un título. Esto es súper importante, ¿verdad? Porque no vamos a poner a la gente a que adivine de qué trata el flujograma. Hay que ponerle un título. Por ejemplo, ¿verdad? En clases, digamos que presenciales, ¿verdad? Uno puede guiar al estudiante a conocer esta herramienta a través del uso de reglas, ¿verdad? Estas reglas, como vemos en pantallas, pues las venden en algunas partes, principalmente en librerías, ya vienen con el símbolo porque lo que se busca es, si usted lo va a hacer manual, pues que todos los símbolos tengan el mismo tamaño, la misma proporción, ¿verdad? Para que sea bien ordenadito. Pero hoy por hoy tenemos tecnología que nos facilita muchísimo el proceso. Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen acceso a lo que es el Microsoft Word, ¿verdad? Y precisamente esta herramienta tiene en la sección de insertar, déjenme hacerlo aquí un poquito más grande. Un momentito. Cuando uno abre el Word, uno tiene pues estas barras de herramientas, ¿verdad? En la parte superior, la que dice archivo, inicio, editar, ver, insertar, etc. Nos interesa la pestaña que dice insertar. Cuando uno ingresa a esta opción, va a encontrar la alternativa de formas y cuando la abre, precisamente me genera los símbolos que acabamos de ver. Entonces, esta sería una alternativa, sí es un poquillo, voy a ser honesta, esta alternativa es bastante tediosa porque es que hay que estar moviendo, ¿verdad? Como todo es muy lento el proceso. Si quisiéramos hacer un diagrama de flujo a través del Word, pero es una alternativa. Porque también hay alternativas muchísimo más prácticas que podríamos aplicar. Por ejemplo, yo por aquí se los estoy dejando como es el Visio. ¿Qué es lo que pasa? Que el Visio, que es otra aplicación, hay que pagar. Ese es el particular. No todas las empresas, ¿verdad?, tienen licencia para Visio, pero el Visio es súper más funcional porque él genera ya como unos formatos preestablecidos, unas plantillas que facilita muchísimo, ¿verdad?, el ir alimentándolas. No hay que estresarse tanto, ¿verdad?, como se hace con el Word, porque a veces en el Word usted inserta una imagen y hay que moverla y se le mueve todo y después hay que empezar a volverlo a ajustar, que todo quede alineado. Entonces es un poquillo engorroso el tema del Word, pero a más no haber, ¿verdad?, si no tenemos licencia, pues el Word es mucho mejor que la regla, ¿verdad? Yo por aquí les estoy dejando en el material el enlace de un video explicativo de YouTube de cómo podríamos realizar diagramas de flujo a través del Word. Yo los invito a que por favor, terminada la clase, puedan ver este video, por favor. En el caso de los compañeros que tal vez tengan acceso al Visio, ¿verdad?, a esta otra plataforma, igualmente en la siguiente diapositiva yo les dejo igualmente unos enlaces que pueden consultar acerca de cómo se pueden crear a mano, bueno, a mano no, perdón, a través de la aplicación, diferentes diagramas de flujo o flujogramas. Así que estas dos actividades sí les quedarían a ustedes como algo adicional, ¿verdad?, para completar finalizada la clase. Si no tienen experiencia en la elaboración de flujogramas, de verdad que les digo que esto les va a ayudar bastante.
Para quienes sí tienen experiencia creando flujogramas, pues probablemente esto sea un mero repaso. Vamos a ver unos ejemplos, que es lo que nos interesa. Vamos a empezar por cosas muy sencillas, súper sencillitas. Veamos el primer casito a la mano izquierda, no, empezamos con el de la derecha. Cocinar un huevo. Vean, yo aquí no quiero que entremos en dilemas de que, profe, no, es que yo no lo hago así. Vamos a ver con algo muy general. Cocinar un huevo. Bueno, quiero que vean las simbologías que estamos utilizando, ¿verdad? Aquí lo que me falta obviamente es colocarle un título, como ya se mencionó. Y en este caso, como el dilema o el proceso que nos interesa hacer mención es a cocinar un huevo, pues vean qué interesante que lo primero que nos aparece es una decisión. O sea, queremos que el huevo sea frito. Si la respuesta es no, vean que el proceso a mí me va a guiar acerca de qué hacer. Entonces yo no lo quiero frito, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hervirlo, entonces voy a hacer un huevito ahí, no sé cómo le llaman a esto, tiene un nombre, ¿verdad? Cuando uno le pone en agua, en huevitos, creo que son ponchados, algo así. Bueno, entonces si yo no lo quiero frito, vamos a asumir que entonces lo que quiero es un huevo hervido. Y si es hervido, vean que me voy a preguntar otra vez una decisión, salado, o sea, quiero ponerle salsita. Si la respuesta es no, el proceso me guía y me dice, hey, sírvalo ya en el plato, o sea, ya está listo. Lo quería hervido y sin sal. Pero me devuelvo al mismo flujograma, a la primera parte. ¿El huevo frito? Sí. ¿Qué hago? Fríalo. Ese es un proceso que hay que hacer. Una vez que ya le he aplicado, ¿verdad? Esta etapa de freírlo, me pregunto, ¿lo quieres salar? ¿O echarle un poquito de sal? Supongamos que la respuesta es sí, entonces ¿qué hay que hacer? Agregarle la sal. Y una vez que le agregamos la sal, vamos a servirlo en el plato. Si la respuesta hubiera sido al igual que la anterior, que no queremos aplicarle la sal, pues entonces directamente lo servimos en el plato. Hago la aclaración, este es de las cosas más básicas, ¿verdad? Para que entendamos como la dinámica y la lógica del diagrama de flujo. Ahora, si ustedes me dicen, profe, pero ¿qué pasa si yo no lo quería ni frito ni hervido? Bueno, ahí podemos seguirle adicionando, ¿verdad? Al diagrama, porque lo podemos hacer tan grande, tan específico, tan detallado como queramos. La idea del diagrama es guiar un proceso, ¿verdad? Un paso a paso, una etapa a etapa. Y el diagrama como tal tampoco tiene, digamos, como una regla de que tenga que ser o que tenga que ser dibujado verticalmente, ¿verdad? El diagrama inclusive yo podría extenderlo de forma horizontal, eso es indiferente, va a depender de esa visión. Lo que sí se espera, lo que se busca es que se vea ordenado, que no genere de ninguna manera confusión a la hora de leerlo. Veamos el que está a la derecha, que este es, la lámpara no funciona. Entonces este es un problema, ¿verdad? Que se está presentando, viene la decisión. ¿Está enchufada la lámpara? ¿Está conectada a la corriente? Si la respuesta es no, entonces él me dice, bueno, entonces enchúfela y ya con eso resolvemos. Si la respuesta es sí, sí está enchufada, me hace otra consulta. ¿Estará quemada? La ampolleta es el bombillo, ¿verdad? ¿Será que está quemada el bombillo? Si la respuesta es sí, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar el bombillo. Y, perdón, aquí me quedó cortado. Y si la respuesta es no, o sea que el bombillo está bueno, que no está quemado, ¿qué hay que hacer? Comprar una lámpara nueva. Esto, repito, es de lo más sencillo para ir entendiendo el concepto de lo que es el diagrama de flujo. Pasemos a algo un poquito más elevado. Vean este. Como les explicaba, este tiene más bien como un diseño a lo ancho, digamos, de la página, ¿verdad? Un poquito más horizontal. En este caso,
Vean lo interesante y lo importante de que un diagrama tenga un título. Si yo les digo, chiquillos, ¿y ese diagrama de qué será? Bueno, hay que empezar por leer todo para medio hacernos una idea de qué será. Pero el título es súper importante. Aquí en este caso vamos a observar otros símbolos. Tenemos el símbolo del inicio y el símbolo del fin, ¿verdad? Acá tenemos una operación que dice revisar indicadores de análisis para el trimestre, solicitar información a procesos. Aquí dice esperar un envío de información, viene una etapa de decisión. Los procesos enviaron la información. Si es no, me dice solicite la información a procesos a través del jefe inmediato, genere los indicadores del trimestre y en otra indicación hay variaciones a mayor a 10% en un indicador. Si la respuesta es sí, solicite la explicación al jefe, genere el informe en PowerPoint y envíe el informe al jefe. Pero también teníamos la alternativa acá, si hubiera sido no, ¿verdad? Nos brincamos una etapa, o sea, se brincan esta parte, pasan directamente a generar el informe en PowerPoint y luego se envía al jefe. Entonces, esto va a depender de la información, de los datos y de qué tan claro tengamos todos los detalles, ¿verdad? Para que sea bien funcional. Y este es el último ejemplo que les traje para complementarlo. Vean qué interesante. Este es un diagrama de flujo para la producción de pan y en una página tenemos 3 diagramas. Los 3 están interrelacionados. La particularidad es que cada uno está asignado a departamentos diferentes. Por ejemplo, estas actividades son para el departamento de almacén, estas para el departamento de producción y estas para el departamento de ventas. Aquí quiero rescatar los conectores. Vean acá lo que les explicaba. Entonces, aquí este diagrama, ¿verdad? Finaliza en esta etapa, pero no ha completado el proceso. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la participación del departamento de producción y vean que se conectan con un número para seguir esa secuencia lógica, el 1. Pero inclusive este que está en el centro no ha finalizado. No en términos generales, sí el departamento de producción, pero todavía falta que lo continúe el departamento de ventas, entonces se conecta con el número 2. Y ahí si tuviéramos más participaciones, tendríamos que seguir la secuencia de números, ¿verdad? 3, 4, etc. Así que esta es una herramienta muy utilizada igualmente, creada igualmente por Ishikawa, que ha generado grandes beneficios, porque hay que ser sinceros en esto. Bueno, por lo menos hablo a título personal. Me parece a mí que es mucho más práctico que yo entienda un proceso así, a que yo me ponga a leer, por ejemplo, una explicación textual de 3, 4 páginas donde me dicen, vaya al paso número 1, verifique tal cosa, haga lo siguiente, muévalo a la derecha, muévalo a la izquierda, y usted entre tanto texto y lectura, es muy común que uno tenga que devolverse a releer porque usted dice, me perdí en el texto, se me olvidó, no entendí tal cosa. Mientras que a través del diagrama de flujo, al ser tan gráfico el asunto, termina siendo como más funcional, ¿verdad? La parte del entendimiento del proceso. Adelante, Brian. Profe, esos numeritos son conectores de salida, ¿es? Sí, es para conectar la secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo perfectamente pude haber hecho esta parte, haberla puesto aquí abajo, ¿verdad? Si la página hubiera sido más larga, no sé si me explico, pero pues aquí se quiere aprovechar la hoja, ¿verdad? Y se está poniendo a la par, o inclusive podría ser que yo esto lo pongo en una página totalmente separada, entonces con esto hago la salvedad de que el proceso no ha terminado, continúa, pero en la página siguiente. ¿Dónde continúa? Donde yo me vuelva a encontrar un número 1.
Ah, ok, pero entonces no es necesario como poner el simbolito que sale en la diapositiva que usted nos enseñó. El simbolito que era como rectangular con un piquito para abajo. Sí. Ajá. Pueden usarse ese o el círculo pequeño, cualquiera de los dos. Ah, ok, ok, Ujú, profesor, gracias. con gusto. ¿Alguna pregunta adicional, chicos y chicas, hasta acá sobre el uso del diagrama de flujo? ¿Queda claro en qué consiste? Si me confirman. Ok. Gracias a los que están confirmando. Y otra pregunta, ¿alguien ha trabajado con diagramas de flujo? O sea, los ha podido utilizar en algunas de sus actividades rutinarias. Yo no estoy muy segura, pero nosotros usamos un plano y normalmente nos guiamos como algo muy parecido a esto. Siempre es Ok, por símbolos. ok, ok, sí. Probablemente deba hacer esto y le ponen como otro nombre, ¿verdad? A lo interno del negocio. Ujú. ¿Y cuál ha sido su experiencia utilizando este tipo de herramientas? ¿Se ha sentido, digamos que tranquila, segura, confiada de esta manera en la que se representa la información? ¿O usted prefiere texto? Porque está en la libertad de, ¿verdad? Pero, ¿qué prefiere? Yo siento que es mejor así, la verdad. Es más organizado y es más entendible. Ujú, ok. Importante, no lo mencioné. Vean que adentro de cada símbolo siempre se escribe texto y no se escribe ahí una redacción, ¿verdad? Son líneas, frases, algo súper, súper puntual, muy, muy puntual, porque la idea es que sea fácil, sencillo, entendible, manejable, ¿verdad? Al igual que lo vimos con las listas de chequeo, siempre es bueno que una vez que se hace un diagrama de flujo, se ponga a prueba, ¿verdad? Antes ya de hacerlo oficial para el uso común en la operación, porque podría ser que se vaya a dar, digamos, que mira, aquí hizo falta esto, aquí esto no se entiende, o de pronto aquí hizo falta tal símbolo, etcétera. Pero debería ser, ¿verdad? Una muy buena práctica en los negocios, en las empresas en general, lo que es el uso de esta herramienta. ¿Alguien más que haya tenido experiencia utilizando estas herramientas? Ok. Para algunos acá es totalmente nuevo. Si me confirman, si nunca habían visto esto. ¿Quién nunca había visto un diagrama de flujo? Ok, Miriam. Sí, yo sí, profe. Ajá. Yo sí, sí, de hecho, en mi anterior trabajo se utilizaba, y como dice la compañera, más que todo, es como eh, para llevar un orden de un proceso, un trabajo, hasta llevar el trabajo terminado. Es muy entendible y no hay equivocaciones en las, pero sí es casi como un plano, más o menos así lo veíamos, como el flujo en una producción Ujú. desde el inicio hasta el producto terminado. Excelente, excelente, muy bien. Qué bueno que por lo menos sí han tenido esta experiencia de conocer, ¿verdad? Este tipo de herramientas y vean que pues de ahí son herramientas de calidad. Todas las que vamos a ver aquí tienen el mismo objetivo y es una buena toma de decisiones. Eh, Ajá. Profe, ¿y ahí dónde está ¿cómo se llama? Donde está la pregunta, que si está en buen estado, nosotros lo tomábamos como, eh, ahí es como un punto de inspección. Usaban el rombo para inspección. Sí, sí, digamos, si cumplía la calidad, pero Ujú, ahí hay una inspección ujú. previa antes Ok. donde está el rombo, había una inspección. Ah, ok, 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 ok. Ajá.
Ok. No, sí, es válido, ¿verdad? Todo va a estar en función de esa visión que tienen los encargados de confeccionar el diagrama, porque al final, si usted quiere desarrollar un diagrama para garantizar que, digamos, que un producto está bien elaborado, es muy probable que hayan varias inspecciones en el proceso antes de hacer entonces la decisión de cumple o no cumple, está conforme o no está conforme, ¿verdad? Y ahí los van a guiar acerca de si no está conforme, bueno, devuélvase o retome el proceso o deseche el producto y vuélvalo a hacer, etcétera. Pero sí, va a depender, repito, de la experiencia, de la línea que busca el departamento de calidad en cuanto a las actividades que se están plasmando, ¿verdad? En el flujo. Me dice aquí un compañero, Brian, en empresas nunca he visto y nunca he hecho, ¿ok? Pero en clases como Ecole o así sí, pero no sabía el significado de cada figura. Ok, ok. Gracias, Brian, ahí por esa participación. Y bueno, esto es bastante común, ¿verdad? Muy, muy común. Les decía al principio que prácticamente usted agarra cualquier libro de cualquier materia, de cualquier tema, y sí o sí se va a encontrar mínimo un diagrama de flujo, mínimo, porque esta es una forma como de resumir y de, eh, sí, en resumir, a grandes rasgos es resumir los pasos para completar un proceso. Y al ser esto tan particular con el uso de simbología, ayuda mucho, facilita mucho la interpretación de quien lo utiliza, ¿verdad? Porque va a ir haciendo una lectura rápida, digámoslo así, del paso a paso y puede ir verificando a la vez que lo está llevando al pie de la letra. Eh, Inclusive, pues como les decía hace un momentito, la toma de decisiones se hace muchísimo más sencilla. Es como decirles a ustedes, bueno, chiquillos, pónganse a hacer, no sé, un queque seco, en verdad, yo no sé aquí cuántos sean buenos para la cocina. Bueno, yo nunca logré hacer un queque, yo ya me rendí. Hice tantos intentos y el bendito queque siempre me quedaba así como muy durillo, no me funcionó el asunto de la repostería, pero aún inclusive me ha pasado siguiendo, era una receta paso a paso y yo digo, pero yo lo hago bien, no me queda, no sé qué será el asunto, pero no me queda. Pero esa receta misma la lleva a cabo alguien más y de ahí sí le sale, es extraño. Me han dicho por ahí que es el horno el problema, porque hay algunas particularidades con el aparato, pero precisamente es mucho más funcional guiarme, ¿verdad? A través de un diagrama de flujo a que tal vez usted venga y diga, venga, para explicarle el proceso, se lo dictan ahí oralmente y a ver si usted se acuerda de todos los pasos y a ver si usted los hace en el orden que eran, será que me brinqué algo, será que olvidé algo, pero a través de estas herramientas, tanto la lista de chequeo como el diagrama de flujo, precisamente garantiza que usted siga todo, ¿verdad? Con un orden muy clarito y que inclusive si se presenta alguna no conformidad, el mismo diagrama de flujo te dice qué hacer, ¿verdad? Si eso pasa. Bien, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario, algún aporte? ¿Estamos claros con los dos temitas de hoy, chicos, chicas? Sí, ok, excelente. Pedirles, ¿verdad? Encarecidamente a los que nos acompañan acá y a los que van a ver la grabación posteriormente, por favor, en la medida de lo posible, participemos y asistamos a la clase 2 y 3 como mínimo. Yo de verdad que les digo que vamos a hacer uso de calculadora, el proceso es un poquillo más, no es difícil, pero sí requiere como mucho cuidado y aunque yo procuro que en la explicación que queda grabado todo esté bien detalladito, a veces en la clase en vivo, ¿verdad? Es más fácil aclarar dudas que esperarme a verla después y mandarle un correo para preguntar, ¿verdad? Alguna cosita. Entonces, si pueden participar para la próxima semana y la que sigue,
les garantizo pues que van a manejar mucho mejor y más fácilmente esas herramientas que vamos a ver. Ojalá que para esa clase tengan a mano calculadora, una calculadora, si tienen científica, mejor, mucho mejor. Si no tienen científica, pues ahí lo hacen hasta con el celular. Pero ojalá que tengan también esa disposición, repito, para que la explicación de esas 2 semanas que siguen, pues quede más aprovechada por todos y todas. De mi parte, chicos, chicas, eso es lo que teníamos que cubrir para la clase de hoy. El examen ya está disponible. Lean con mucho cuidado cada preguntita, ¿verdad? Que se les hace ahí. Ahí vamos a evaluar las 2 herramientas que desarrollamos hoy. Y pues si surgiera alguna pregunta en el transcurso de la semana, ya saben que me pueden contactar vía correo electrónico de IPEA. Agradecerles a todos las participaciones que hicieron y si Dios lo permite nos vemos de hoy en 8. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Igual, gracias, Con mucho profe. gusto. Buenas noches. Buenas noches.